históricamente el Estado decía quién existe como sindicato y quién no. Solo aquel que siguiera las tendencias de los gobiernos en turno podían obtener el registro a través de grandes centrales como fue la CTM, la CROC, o como lo es la CTM, la CROC, la CROM y diferentes centrales más. Lo cual, al controlar el registro sindical, impidió que hubiese una movilización independiente de trabajadores que impulsara la organización sindical. Y esto se extendió a lo largo de muchísimos años. Podemos decir que inclusive en la actualidad todavía se presenta el fenómeno. Sin embargo, el control no se agotaba con el control del registro por parte del Estado, sino que también se daba a partir del control de la toma nota de las dirigencias sindicales. El Estado decía a quién le reconocía que eran dirigencias sindicales y a quién no. Bastaba con que se salieran de los márgenes y cánones de control que ellos tenían para que ese sindicato fuera defenestrado. A cambio de eso, los sindicatos tenían el derecho de que, a través de la cláusula de exclusión por admisión y por separación, de disciplinar a sus trabajadores. Entonces, primero los trabajadores tenían que ingresar al sindicato para entrar a la empresa. Recordemos que esa es una norma todavía vigente. Pero también existía la de que si la cláusula de exclusión por separación, que determinaba que si era expulsado el trabajador del sindicato, perdía el trabajo en automático. Entonces, eso llevó a un fenómeno de sindicalización en donde existían grandes centrales y sindicatos pequeños y medianos, pero todos afiliados a las políticas del gobierno en turno. Eso no se puede negar, es un hecho histórico que sucedió durante el PRI, que sucedió durante el gobierno del PAN, se mantuvo y que no se ha roto durante el gobierno de Morena en la actualidad. No obstante la existencia de una importante reforma judicial. Hay una cuestión que hay que señalar. El universo de sindicalistas que hay en el país es muy bajo. En primer lugar, habría que decir que solo el 45% de la fuerza de trabajo en México queda sujeta a una probable protección de la Ley Federal del Trabajo. El 55% es informal y a ella no se le aplica la Ley Federal del Trabajo ni las normas de seguridad social. Ese 45%, si los trasladamos a un 100%, de los trabajadores que son susceptibles de ser sindicalizados, solamente el 10% está sindicalizado. Y dentro de esa sindicalización, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que de ese 10%, si lo trasladamos también a un 100%, un 90% sería de organizaciones políticamente disciplinadas a grandes centrales obreras o lo que se conoció como charrismo sindical. Entonces, una vida democrática sindical preponderante en México no la hemos vivido. No obstante, que se dio el fenómeno de la reforma de 2017 y 2019. Aquí habría que aclarar una cuestión. La reforma de 2017 y 2019, voy a decir una cosa que no le gusta a mucha gente, pero pues que así es la realidad y así fue. Fue una imposición de los Estados Unidos y de Canadá, que le exigieron en 2016 al gobierno todavía de Peña Nieto que para poder ingresar a un tratado transpacífico requería de hacer dos modificaciones esenciales en la legislación laboral, porque de alguna manera México estaba ejerciendo un dumping a favor, en contra de los intereses de Estados Unidos. Es decir, toda la industria automotriz estaba transfiriendo al país, a México, por los costos de producción que significaban mucho más baratos aquí que allá. Y que eso se debía, entre otras cosas, por el bajo nivel salarial existente, por la ausencia de un sindicalismo que realmente defendiera los intereses de los trabajadores y por la ausencia de una justicia pronta y expedita. El sistema de justicia de las juntas era un sistema vergonzoso.
lo fue siempre vergonzoso. No por culpa de sus trabajadores, dentro de ellos hay gente muy valiosa, sino por culpa del Estado que abandonó a, a las juntas de conciliación y arbitraje. Esa reforma de 2017 nos sorprendió a todos en una mañana que yo decía, ¿estoy viendo mal o qué? Es una reforma ambiciosa y muy noble y con finalidades muy puntuales. Todos lo sabemos. ¿Qué proponía la reforma? Desde el punto de vista colectivo, hace un cambio fundamental en la legislación laboral. Modifica al sujeto que va a negociar con los patrones los contratos para desplazarlo de ser las mesas directivas de los sindicatos, desplazarlos hacia los propios trabajadores, en la búsqueda de que sean los trabajadores los que se apoderen de su destino. Ahora, los trabajadores realizan esa actividad bajo voto personal, libre, secreto y directo. Y lo hacen para designar a su mesa directiva, lo hacen para designar, para constituirse como sindicato, lo hacen para negociar su contrato colectivo, lo hacen para ir a la huelga, lo hacen para validar la negociación que lleve a cabo el sindicato con el patrón y avalar, por lo tanto, el contrato colectivo. La decisión de la negociación colectiva formalmente ya no queda en manos de las mesas directivas como era antes. Antes firmaban un contrato colectivo a espaldas de los trabajadores. Recordemos que eso dio paso a lo que se conoció como los contratos colectivos de protección. Hoy ya eso no es posible. Y entonces se empoderó a los trabajadores formalmente para que llevaran a cabo todas estas designaciones, estas tomas de decisiones. En 19 se da la reforma de carácter laboral, donde se aterrizan todas estas disposiciones sobre libertad y democracia sindicales y, y se inician con procedimientos que son procedimientos que se siguen en un principio ante el Centro de Conciliación y Reforma y Registro Laboral, perdón, y ante después tribunales en caso de ser necesario. ¿Qué posibilidades hay de que se desarrolle la democracia bajo este esquema y bajo esta circunstancia? Una de las preguntas que nos debemos hacer con toda seriedad es si la reforma no llegó demasiado tarde, porque el rechazo que ha generado dentro de la población el mundo del sindicalismo, que debería de ser su arma fundamental de defensa, la rechazan por toda la historia de aplastamiento, robo, de la que han sido sujetos los trabajadores por parte de las dirigencias sindicales y sus sindicatos. Ese es un problema real, no se puede soslayar, no se puede negar. Y entonces tenemos el fenómeno de que en estos 6 años que tenemos de 6, 7 años que tenemos de legislación laboral, el porcentaje de sindicalización nueva no se ha incrementado. No se forman nuevos sindicatos. Pareciera que los trabajadores no lo aceptan, no los quieren o no los intuyen como una cosa de ellos, por una razón muy sencilla, nunca fueron de ellos. Y entonces eso nos genera un problema muy grave para convencer a la sociedad. Pero un segundo problema que tenemos es que la democracia no se da si no hay una conciencia y conocimiento por parte de los trabajadores. Y a los gobiernos de cualquier signo que queramos ver, no les ha importado ni tampoco interesado la educación de los derechos de los trabajadores dentro de sus empresas. No les ha interesado difundir ni siquiera esta reforma. Tú y yo la hemos vivido, los compañeros quizá también la hemos vivido desde los tribunales, y lo que nos damos cuenta es de que
No se pregona la reforma en ningún lado, no se da a conocer en ningún lado. La gente no sabe que hay nuevas instituciones que quizá le pudieran responder con mayor eficacia como para su registro, para su negociación colectiva auténtica, para su huelga, para su obtención de mejores condiciones de vida. Y al no saberlo, no lo ejerce. Bueno, yo creo, sinceramente creo que, bueno, hay tres ideas que rigen el mundo colectivo fundamentalmente, que es la libertad sindical, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica. Cualquier esfuerzo interpretativo de la ley o cualquier esfuerzo social debe ser para profundizar estas cuestiones. De tal manera que los valores marcos, los valores que determinan la interpretación de las normas y las actuaciones en los hechos reales, están encaminados para lograr estos tres fines. Hay una jurisprudencia que estoy tratando de localizarla, que nos habla de, por ejemplo, cuáles son los elementos de la libertad sindical. Sin embargo, es interesante, fíjate, es un criterio de 2015 que dice postulados que se sustentan en el principio de libertad sindical y son los siguientes, según ellos. Derecho de libre asociación, por supuesto, es un derecho fundamental. La gente tiene derecho a pertenecer o no a un sindicato o a pertenecer a, y yo preguntaría, a pertenecer a los sindicatos que quiera. Y digo esto porque hay una gran discusión. ¿Un trabajador puede pertenecer a dos sindicatos dentro de la misma empresa? La tendencia interpretativa es de que no, mi punto es de que sí. Pero la tendencia es no, y hablan de contradicciones y no sé de cuántas. No, 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 no. Es un derecho del trabajador y la libertad de afiliación de sí o no pertenecer a donde quiera, cumpliendo con los estatutos de ambas organizaciones y las cuotas sindicales, sí, allí adentro, ¿no? Luego, derecho para redactar estatutos y reglamentos administrativos. Pues sí, los estatutos y los estatutos deben tener un contenido mínimo que está marcado por la ley para garantizar el libre ejercicio de los derechos sindicales. Por lo tanto, los estatutos no pueden contradecir esos principios ni esas finalidades. En consecuencia, una de las cuestiones que fueron muy combatidas por los propios sindicatos charros cuando entró en vigor la legislación del 19 fue si la legislación del 19, al darle tanta participación a las autoridades, no estaba violando la libertad sindical al entrometerse, comillas, en el mundo sindical. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿para qué se entromete? El convenio 87 sobre libertad sindical nos dice expresamente que los trabajadores tendrán derecho de afiliarse o no a un sindicato sin que la autoridad pueda intervenir para obstaculizar ese derecho. Pero si la autoridad interviene para facilitar el ejercicio de ese derecho, evidentemente que puede intervenir. Entonces la autoridad puede revisar que los estatutos sean y tengan un contenido que respete las reglas democráticas que la propia Constitución y la ley señalan. Luego, otro de las premisas de la libertad sindical es el derecho a elegir libremente a sus direcciones sindicales. Aquí se presenta un fenómeno muy interesante porque son todos los trabajadores a los que se les aplica el contrato colectivo los que tienen que, cuando se va a decidir quién es la mesa directiva que me va a representar, deben ser los trabajadores a los que se les aplique el contrato y pueden ser o no sindicalizados. Y entonces el ejercicio de la democracia se extiende a todos los trabajadores. Y aquí hay un asunto muy interesante.
porque los trabajadores deciden quién los va a representar para el contrato. Los trabajadores avalan el contrato. Y la ley tiene sus defectos, no obstante que alguna vez participamos en ella. En el artículo 390 ter, voy a leer una partecita rápida, dice, el artículo 390 ter es muy interesante, dice, para el registro de un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores, subrayo, cubiertos por el mismo a través del voto personal libre, secreto y directo. Por la mayoría de los trabajadores cubiertos. Esto nos presenta en la realidad un fenómeno muy interesante, porque si una empresa tiene 40,000 trabajadores y solamente votan el contrato 10,000 y los 10,000 la aprueban, la gran discusión que se ha presentado es, ¿el contrato es válido o no es válido porque no fue aprobado por la mayoría de los trabajadores a los que se les aplica, que serían 20,001? La disposición expresa pareciera que no da lugar a dudas, ¿no? Pero es evidente que la disposición expresa contradice la finalidad de libertad y democracia sindical e impediría la tutela del contrato colectivo a favor de los trabajadores. Pero lo más importante entonces aquí en este fenómeno es los 10,000 trabajadores tienen derecho a que, si los otros 30,000 no fueron, a que su contrato valga, a pesar de lo que dice la ley. Yo digo sí, porque entonces la ley debe desaplicarse a partir de todos los principios que la Constitución establece, porque precisamente el aceptar que los 10,000 que votaron son los que decidieron el destino del contrato es el principio básico de la democracia sindical ejercida a través de la libertad. ¿Cuál es el requisito que se tiene que exigir para que los que no voten, su voto pues se adhiera a los que sí votaron, a la mayoría de los que sí votaron? ¿Cuál es el requisito? Que se cite con todas las facilidades del caso a todos los trabajadores para que voten sin ninguna restricción ni ningún impedimento. Yo creo que históricamente los trabajadores que han querido una auténtica organización sindical los aparatos jurisdiccionales no han sido precisamente sus mejores amigos. Lo digo con dolor, pero para mí es un hecho contundente. Entonces, todo el sistema nacional de control del gobierno, control de leyes y criterios formalistas han impedido un ejercicio amplio del logro de la libertad sindical, de la democracia sindical. Entonces, tenemos un problema de conciencia, un problema de educación, un problema de desconocimiento de los derechos que existen ahora bajo una gran presión por parte de los países involucrados en el TECMEC para que en México se avance en la organización sindical. Pero pareciera que al gobierno no le importa. No es una política prioritaria para el gobierno mexicano el mundo del trabajo. Eso hay que tenerlo muy en claro, porque las vías que ellos han utilizado para el bienestar de la población han sido a través de los programas sociales, no de empoderar a sus trabajadores y movilizarlos.